Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por su atención, sobre todo a usted que nos está viendo y se acaba de sintonizar. Este tema es bien importante y es un tema que créanme que les interesa mucho a la juventud. Aquí tenemos ya, no saben, qué rico en los comerciales. Es puro pregunta y pregunta y pregunta y pregunta y pregunta y pregunta. Y yo digo, ahorita en cámara lo preguntan, porque está bien interesante. Entonces continuamos con el tema de qué es la verdadera Pascua. Y sobre todo, llámenos y díganos, ¿qué piensa usted de que tomamos esta, ¿cómo decíamos hace rato? Esta mezcla. Mezcla. Es lo que preguntaba Laurita. Sí, bueno, yo tengo una pregunta. Va para ustedes. Ustedes son cristianos. ¿Por qué los cristianos celebran esta tradición si es judía? ¿Cuál es la diferencia o por qué ustedes la celebran también los cristianos? Bueno, ¿lo tomas? Lo tomo. Bueno. Cuando Cristo estaba en su última semana con sus discípulos, celebró esa fiesta judío porque sabemos que Jesús nació en el pueblo judío. Entonces él y sus discípulos, pues él obviamente siendo Dios, podía corregir lo que los judíos ya habían desviado un poco, pero sí estaba siguiendo lo que Dios había mandado, que era celebrar esta fiesta, y lo celebró junto con sus discípulos. Y es en esa noche que estaban celebrando la Pascua que instituyó lo que algunos conocen como la Santa Cena, otros como Cena del Señor, otros como la comunión, otros como Eucaristía. Eucaristía. Estableció esto, diciendo que el pan iba a representar su sangre, su cuerpo, y la copa de vino su sangre, ¿no? Entonces, en esta misma noche, pasaron con sus discípulos, después de instituir esto, al jardín de Getsemaní, donde le agarran los del templo, los guardias del templo y los soldados romanos, y lo llevan para al día siguiente ponerlo a juicio y crucificarlo. Pero para los judíos el día empieza cuando se cae el sol. Entonces, igual y cuando lo prendieron y cuando estaban celebrando el final de la Pascua, ya era el día que nosotros consideramos viernes para los judíos. Entonces, por eso, como la muerte de Cristo tomó lugar en el día de Pascua, en estas fiestas de Pascua de los judíos, es que los cristianos celebramos estas mismas fechas aproximadamente, porque ya los calendarios no andan tan juntos como antes, pero por eso se toma la fecha y se llama Pascua también a la muerte, y celebramos también la resurrección, y sobre todo la resurrección de Cristo, que pasó 3 días después, como saben. Y aquí se llama Semana Santa. Sí, porque agarramos desde el domingo de Palmas, cuando lo recibieron bien en Jerusalén, hasta pasar por el jueves que instituye la Santa Cena, y esa noche que están celebrando esa cena, pues es arrestado. O sea que sí se hace como que un poco lo que era, pero de repente esa mezcla de ideas y cosas como distorsiona un poco. Bueno, yo diría que no tanto, porque Pablo en su carta a los Corintios dice que Jesús es nuestra Pascua. Usa la palabra griego Pasca, que es equivalente a la palabra hebreo, esa palabra. Entonces, Pablo está pues ligando las ideas, y en verdad lo vemos a través del Nuevo Testamento. Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y entonces Dios pues no se equivoca, usó esa fiesta para que muriera su hijo, precisamente porque Él ya es quien hace que nosotros nos salvamos del juicio, que Dios pasa por alto a la muerte que merecemos nosotros por el sacrificio de Cristo.
Y como se puso en el portal la sangre del cordero, pues nosotros estamos cubiertos también por ok. la sangre del cordero de Dios. Y bueno, hay algo que comentaste, una palabra, paso a la vida eterna, es algo que también... Pues sí, es gracias a la muerte y resurrección de Cristo que tenemos nosotros la esperanza de vida eterna. Claro, cuando leemos la Biblia o escuchamos de él, si no lo podemos leer, y seguimos lo que Dios nos dice y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador y hacemos todo lo que nos pide, entonces tenemos, su sangre nos cubre a nosotros y ya no tenemos que temer el juicio de Dios. Es muy interesante. La Biblia es un compendio de simbolismos, de referencias, de alusiones. Y podríamos simplificar el hecho de que el Antiguo Testamento nos dirige hacia Cristo y el Nuevo Testamento también nos direcciona hacia Cristo. El único tema del que habla la Biblia, aunque muchos han querido sacar temas químicos, físicos, astrales, el único tema que se centra en la Biblia es la salvación del hombre, de la humanidad. Cuando hablamos de que el pueblo judío celebra la Pascua, en Gálatas el apóstol Pablo nos dice que todas esas cosas en el Antiguo Testamento eran sombra de lo que habría de venir. Entonces la celebración de la Pascua, el estar en Egipto, el pasar por el Mar Rojo, todas esas cosas eran sombra de algo que habría de venir. Ahora nosotros entendemos por simbolismos que Egipto representa la esclavitud del pecado. El pasar, ¿verdad? El pasar por alto la muerte es que nosotros, dice la misma Biblia, ¿verdad?, que nuestros pecados, el castigo de ellos es la muerte, pero el regalo de Dios a través de Cristo Jesús es vida eterna, que es lo que nos estaba preguntando Laura. Cuando nosotros vemos estos simbolismos que eran sombra de lo que habría de venir, y vemos a Juan diciendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, todo el sufrimiento que pasa por lo que ahora conocemos como Semana Santa o la Semana Mayor, y termina en el Domingo de Resurrección. Por eso ahora decimos que la resurrección o el Domingo de Resurrección es nuestra Pascua. ¿Por qué? Porque nosotros, no siendo judíos, participamos de la carne del Cordero, participamos de su sangre. Cuando, como lo explicó Sherry, ¿verdad?, el pasar el Mar Rojo simboliza el bautismo, el atravesar por el desierto, que es un simbolismo de pruebas, también lo atravesamos hasta llegar a la tierra prometida. En este caso, ¿verdad?, la tierra prometida es un símbolo de la presencia con Dios. Entonces la Biblia debe entenderse así, estas referencias de simbolismo y demás. Por eso la vida eterna sí se representa en lo que es la Pascua, pero a través de Cristo. Qué bueno, qué interesante. Wow, Wow, sí, eso es un súper tema que da para mucho. Pero, por ejemplo, tenías una pregunta tú, Sí, así Chava. Viene. Yo quisiera saber a qué se ve toda esta mezcla de ideologías o de culturas mezcladas. ¿Por qué? Ok. Mira, voy a poner un ejemplo muy, muy actual, ¿verdad? Quizás hace algunos años, cuando empezó el Cervantino, los que crearon el Cervantino tenían un concepto de hacer una fiesta cultural donde pudiéramos aprender de las obras de Cervantes y poder contemplar todas las expresiones de culturas. Pero para hoy en día hay muchas personas que nada tienen que ver con la cultura o la toman como un pretexto. Sí, es ¿Va? verdad, ¿Para sí, qué? es verdad. Entonces toman el Cervantino como una fiesta donde pueden dar desenfreno a muchas pasiones, ¿verdad? Algunos terminan muy borrachos, muy drogados. Hemos tenido incidentes en la ciudad hasta de jóvenes que han fallecido, ¿verdad?, en este tipo de cosas. Entonces toman la celebración como un pretexto para ir más allá. Igualmente, la celebración de la Pascua, algunos la han tomado como un pretexto y han querido meter cosas, ¿verdad?, que nada tiene que ver con la Pascua, pero decimos, se ve bonita. Es como cuando se nos ha enseñado que la celebración de la Navidad tiene que haber un pavo.
Pero Pues de si repente... no hay ni para el pavo, Pero, Pollo. si no, pero, ¿qué pasa cuando vas a otro lugar donde no solamente dan pavo, sino que si no hay romeritos, si Sí. no hay bacalao a la vizcaína? Entonces, Pastel de ¿quieres? palomitas. En Estados Unidos hay un postre muy, muy tradicional, ¿verdad? Que es un pastel de palomitas. Y por ejemplo, Sherry viene a México y lo trae, y para su familia es tradición que en Navidad, Nada si más no hay pastel de familiar. palomitas, no es Navidad, ¿verdad? Entonces, este tipo de tradiciones que nada tienen que ver con la fiesta original, Ajá. pero que se van agregando, Se adoptan, digamos. se adoptan, y lejos de hacerte celebrar la fiesta en sí, pues se adoptan tanto que se pierde la identidad de la fiesta. Este es un peligro, ¿verdad? Para la identidad de la Pascua. Si nosotros olvidamos que la celebración de la Pascua era para el pueblo de Israel, para ser sacados de Egipto, pero que esto sería sombra de lo que habría de venir, es que Cristo Jesús tomaría el lugar de ese cordero que daría su vida para dar salvación, y que nosotros debemos acudir a Él para obtener esto. Si nosotros nos olvidamos de ese principio, bueno, podemos meterle no solo los huevos de Pascua, podemos meterle cualquier otra celebración, bueno, hasta el arbolito en Semana Santa, ¿verdad? No importa mucho qué es lo que le pongas, pierde la identidad. De hecho, hay quienes en mi país ponen un árbol y ponen serio? huevos en el árbol. En lugar de Sí, esferas, para sí. decorar. Ajá. En lugar de esferas. Pues tenemos el árbol ahí guardado, lo sacamos y ponemos huevos. Sí, sí, lo que de dices, plástico, pues, pero se pierde, se va perdiendo. Sí, se va mezclando, y esto es un problema para generaciones futuras, Claro. porque pierden la identidad. Exacto. Pierden la identidad y para no perder la identidad, nosotros recomendamos pues acudir a las escrituras, ¿verdad? Que es lo que nos Claro. enseña para qué, el por qué. Exacto. También otra pregunta, de acuerdo a esto de no comer carne, ¿eso también en Estados Unidos lo hacen? De no comer carne, no comer ningún tipo de esos alimentos. Mis amigos católicos sí, quizá un poco menos estrictamente que aquí, pero yo me acuerdo que cuando iba creciendo en la escuela daban lunch y los viernes nos daban pescado porque los alumnos católicos no podían comer carne. Y creo que hoy día se respeta un poco menos porque también las cifras demográficas, hay menos católicos en mi país que aquí. Entonces, pero sí los que siguen al catolicismo, sí, pues algunos de ellos guardan cuaresmo y otros menos, como me imagino que aquí hay católicos más devotos que... No, y los costos, pues si no hay para carne, yo Bueno, no, cuaresma sí. todo el año. No, yo pues como sí como carne en todo momento. Los viernes en ese cuaresmo vi muy triste a mi carnicero, muy solo, pero sí, Bueno, porque esto también es otra tradición, ¿no? Que viene de Sherry lo comentaba al principio, en los lugares donde hay mucho hielo, era muy difícil salir de casa por los inviernos tan crueles. Entonces no había mucho proceso de carne, pero cuando llegaba la primavera, que salían los animales, entonces sí. Entonces se mezcla esto, ¿verdad? El de no, aquí en México podríamos comer carne todo el año con las carnicerías, con los supermercados, pero la tradición de antes, ¿verdad? Nos lleva a la tradición de antes, que en pueblos europeos por los inviernos no consumían carne, entonces nos quedamos con eso. Nada tiene que ver con la Pascua o con la celebración de Cristo, porque ellos comían carnero, ¿verdad? En la semana de pues, Pascua. sí, Pero otra vez nos confundimos de tradición, adoptamos otra tradición y se nos quedó. Ese es el objetivo de hoy. Tener conciencia, pues, de no estar mezclando tanto. Ya Exacto. profundizar un poquito más. Y si hay un libro, como decíamos, de la televisión, si yo tengo una pantalla gigante y no leo las instrucciones, pues nada más le voy a estar picando y a ver a qué hora le atiendo. Pero si yo veo que botón 1 es para esto, botón 2 es para esto, exacto. Yo quiero, antes de irnos al corte, que nos digas qué edad tienes, Kalim. Tengo 32 años. Súper joven. Entonces, quiero que noten eso.
no tengan la idea de que ya es un programa de puros adultos, no, es la juventud misma. De hecho el tema lo escogió Laurita y me dio muchísimo gusto porque dice, es que yo quiero saber de eso me dio mucho gusto. Y bueno, ven juventud, ven aquí dos mundos juntos, hechos es una bellísima persona, Sherry, y ama nuestro país, y eso nos encanta, habla muy bien español, Sí, y muy bien. es muy amena. Y bueno, aquí vamos a hacer un corte, por favor, llame, comente, ¿qué le parece? ¿Qué piensa usted de adoptar esas cosas? ¿Qué piensa usted de que no tenemos tanta conciencia de entender qué estamos haciendo con nuestra cultura y lo que estamos metiendo, lo que estamos informando a nuestros niños? Sobre todo, ese es el tema importante porque finalmente ellos se quedan. ¿Y qué les estamos enseñando como un valor espiritual? Ya ninguno. En la época de nuestros abuelitos pues era súper respetado la religión. Era una autoridad máxima en un pueblo. Era el boticario, el sacerdote y el maestro. Eran los tres más importantes en un pueblo. Ahorita ya se perdió tanto eso, ya no se respeta a nadie. ¿Para qué les digo? A ninguno. Entonces vamos a ir a un corte y llame por favor, estamos esperando sus llamadas, son muy importantes y gracias, de verdad, muchas gracias por el favor de su atención y regresamos en un momento con más de esta interesante plática. Muchas gracias.